Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula el IPC y la correspondiente tasa de inflación. Para ello os voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en clase para finalizar con la realización de un ejercicio. Así que, ¿qué es el IPC o índice de precios al consumidor? Bien, es una medida de precios de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico en algún país. Por lo general, hay departamentos en cada país que se encargan de calcular este nivel de precios mes a mes. Como os comenté en clase, en el caso de España el encargado es el INE, Instituto Nacional de Estadística. Además, el INE se encarga de conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominamos como cesta de la compra. En esta cesta aparecen los productos y los precios de los mismos que generalmente adquieren más los consumidores. Por lo tanto, una vez que ya conocemos la cesta de la compra y podemos calcular ya el IPC, nos dará lugar a conocer la tasa de inflación correspondiente mediante un ejercicio práctico para una economía muy simple. Ya que en realidad cuando calculamos la inflación de España o de cualquier otro país, se hace de una manera muy similar o igual a la que vamos a hacer, pero teniendo en cuenta muchos más bienes. Bien, vamos a suponer una economía muy simple en la que solo tenemos tres tipos de bienes, es decir, los consumidores solo pueden comprar tres cosas: alimentación, transporte y vestido o ropa. En la siguiente tabla encontramos los precios para estos tres bienes en los años 2015, 2016 y 2017. Como en la vida real, en esta economía simplificada, tampoco todas las personas se gastan el mismo dinero en los distintos bienes. En esta economía ficticia vamos a suponer que la población se gasta el 50% de su renta en alimentación, el 30% de su renta en transporte y el 20% en ropa. Para poder calcular la inflación, inicialmente debemos calcular el IPC, el índice de precios al consumo. Como hemos visto en clase, el IPC es una referencia de la evolución de los precios en una economía. ¿Cómo se calcula el IPC? Para calcularlo, tomaremos como referencia un año base. Como recordáis de cuando calculábamos el deflactor del PIB, es un año base que se utiliza como referencia para calcular la evolución de los precios en el resto de los años. Así, el IPC del año base siempre será igual a 100. Bien, ¿cómo calculamos el IPC de precios en concreto? Por ejemplo, el índice de precios de la alimentación para el año base serán los precios del año en curso, 2015, dividido entre los precios del año base, que en este caso es también los precios del año 2015. De esta manera, el índice de precios de la alimentación será 10 partido para 10 igual a 1. Y así con todos los demás bienes. El índice de precios del transporte será 8 entre 8 igual a 1 y el índice de precios del vestido será igual a 1 también. Ya hemos calculado el índice de precios para cada uno de los bienes que puede consumir esta economía. A continuación calcularemos el IPC correspondiente al año 2015. ¿Cómo se calcula? Bien, pues una vez que tengo el índice de precios para cada uno de los bienes, simplemente tengo que coger el índice de precios de cada uno de los bienes y multiplicarlo por su peso en el gasto total. En este caso, como estamos calculando el IPC para el año base, el índice de precios para cada uno de los bienes será igual a 1. Por lo que en este caso tendríamos IPC igual a 1 por 50 en el caso de la alimentación, más 1 por 30 haciendo referencia al transporte y más 1 por 20 en el caso del vestido. Y como hemos dicho anteriormente, en el año base el IPC siempre será igual a 100, porque estamos dividiendo precios que no han evolucionado, es decir, estamos dividiendo los precios del año base entre los propios precios del año base. Vamos a ver ahora la diferencia calculando el IPC del año 2016. Para calcular el IPC del año 2016, lo primero que necesitamos es calcular el índice de precios de cada uno de los bienes. Es decir, el índice de precios de alimentación en el año 2016 serán los precios de alimentación del año 2016 entre los precios de la alimentación del año 2015. En este caso sería 14 entre 10, que es igual a 1,4. Haríamos lo mismo con el resto de bienes. El índice de precios del transporte para el año 2016 será igual a 9 entre 8, que en este caso es 1,1. Y por último, el índice de precios del vestido para este año será igual a 8 entre 5, que es igual a 1,6.
Podríamos tender a pensar que el IPC para el año 2016 sería igual a 1,4 más 1,1 más 1,6 y dividirlo entre 3. Pero esto no sería correcto, porque como hemos dicho anteriormente, la población no gasta el mismo porcentaje de su renta en cada uno de los 3 bienes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el IPC para el año 2016? Bien, pues será igual al índice de precios de la alimentación multiplicado por el porcentaje de gasto que supone la economía, en este caso 50, más el índice de precios del transporte por el gasto que supone la economía, que es de 30, y por último el índice de precios del vestido por el porcentaje de gasto que supone la economía, que sería 20. Luego el índice de precios del 2016 será igual a 1,4 por 50 más 1,1 por 30 más 1,6 por 20, y esto es igual a 135. Recordamos que el IPC del año base, en este caso el 2015, era igual a 100, y como acabamos de calcular, el IPC para el año 2016 era igual a 135. Bien, ahora ya podemos calcular la inflación del año 2016 respecto al 2015, y para calcularlo vamos a hacer lo siguiente. El IPC del año 2016 menos el IPC del año 2015 dividido entre el IPC del año 2015, y todo esto lo multiplicamos por 100. En este caso sería 135 menos 100 entre 100 y multiplicado por 100. Luego en este caso sería del 35%, lo que quiere decir que los precios han subido de media un 35% en esta economía. Es importante señalar que la inflación de un año no se calcula como el IPC del año respecto del IPC del año base. Es el IPC del año corriente, es decir, del año actual, menos el IPC del año anterior dividido entre el IPC del año anterior. Lo único que ocurre es que el primer año, el año anterior, en este caso, es el año base. Una vez que os he hecho este ejercicio, ahora os toca a vosotros. Es decir, ya hemos repasado la teoría, ya habéis visto cómo he calculado el IPC y la tasa de inflación. Ahora os toca hacer lo mismo a vosotros, pero en este caso os lo propongo para el año 2017. Bien, recapitulando y en forma de resumen, los pasos serían los siguientes. Lo primero, calcular el índice de precios para cada uno de los bienes. Por ejemplo, haríamos los precios de la alimentación del año 2016 entre los del año 2015. En segundo lugar, calcularíamos el IPC del año 2016, siguiendo con este ejemplo, que sería el índice de precios de la alimentación por su porcentaje de gasto, más el índice de precios del transporte por su porcentaje de gasto, más el índice de precios del vestido también por su porcentaje de gasto. El tercer paso, y por último ya, sería calcular la tasa de inflación, que sería el IPC del año que estamos calculando, en este caso 2016, menos el IPC del año anterior, es decir, no necesariamente tiene que ser el año base. Y lo dividimos entre el IPC del año anterior y por 100. Pues nada, espero que este vídeo os haya servido para entender y para repasar cómo se calcula el IPC y la inflación. Y ya sabéis que todas las dudas que os surjan podéis comentarlas a continuación en la cajita de información de este mismo vídeo. Si no, también podéis encontrar material adicional si nos seguís en nuestro blog o en la página web de Economízate con Nurpadobla, en los que también podréis dejarnos vuestras dudas o sugerencias. Acordaros que también podéis encontrarnos en Twitter y en Instagram, y os lo dejo también los enlaces en la cajita de información. Un saludo a todos y ánimo con la resolución.